Sí. Pero ya estamos con las diferencias culturales. ¿No se pueden sentar por ahí? Yo creo que no, porque creo que no, ¿no? Que luego llega, me parece, ¿no? Y es más agradable que Bueno, yo quería presentar a la doctora Carmen Ramírez, que es profesora de la Universidad de Málaga, del área, bueno, es investigadora en dolor crónico y lleva casi 20 años trabajando con pacientes con dolor y haciendo investigación en temas de qué variables son las que predicen la cronificación del dolor, qué aspectos psicosociales predicen la cronificación del dolor. Entonces, pues estoy muy contenta de tenerla aquí porque es una de las investigadoras del grupo de investigación donde estoy en el doctorado, así que nada, gracias por estar y la dejo que hable ella, que tiene cosas más importantes. Muchas gracias. Bueno, de hecho tengo que empezar dando las gracias. Creo que la intervención del otro día, que tuve la suerte de dar una pequeñita clase, no agradecí, me parece. Y tengo que agradecer muchas cosas. La invitación a haber venido aquí, que un maravilloso país, es una facultad preciosa, con una gente encantadora y además tengo la suerte de poder contar algunas cosas que he aprendido cuando empecé en esto de la academia, y eso, aunque algunos compañeros me dicen eso, ve que te lo miren porque es una patología. Lo cierto es que a mí me gusta mucho contar lo que sé, lo que he aprendido, los resultados que he obtenido, me gusta contarlo porque si no los cuento, esto no tiene sentido. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias a Lidia, a la profesora Gómez, que es vuestra, pero también es mía, porque, bueno, se queda acá, pero bueno, parte nuestra también. Y de hecho, hay cosas que voy a decir en las que ella ha participado directamente. A ver, me propuse hablar de las variables, bueno, sobre todo de pacientes resilientes y pacientes vulnerables, porque como dijo la profesora Gómez, yo empecé a trabajar en la Facultad de Psicología dando clases de Psicología de la Diferencia Humana, empecé y sigo en ello, dando clases de Psicología de la Diferencia Humana, y el mismo momento en el que entré como docente en la facultad, me incorporé, formamos un grupo de investigación que estaban analizando todas las variables psicológicas relacionadas con el dolor. Y se me ocurrió que para esta charla sería bonito, por lo menos a mí me resultaría muy agradable, buscar un nexo de unión entre mi docencia y mi investigación, que a veces no van como por derroteros distintos, y una cosa es lo que doy en clase de diferencias individuales y otra cosa es lo que investigo en dolor. Pero pensé, en realidad sí que hay un nexo muy claro entre mi docencia y mi investigación, porque hay grandes diferencias dentro de los pacientes con dolor. Y no paro de hablar de vulnerabilidad y resiliencia, y por lo tanto hablo de pacientes vulnerables y pacientes resilientes, y ese es el nexo de unión entre las diferencias humanas y el dolor crónico. ¿Y por qué dolor crónico? Bueno, en realidad igual no tiene, lo comentaba el otro día, mucho sentido preguntarse a estas alturas por qué en psicología ocuparnos del dolor. Ya en la definición de dolor de la IAS del 86, ya establecían el contexto biopsicosocial del dolor y decían que el dolor es una sensación claramente desagradable, subjetiva, en la que están implicados variables biológicas, psicológicas y sociales. Así que, ¿por qué dolor y psicología? Claro, está claro, ¿no? Es evidente que hay muchas variables. Bueno, pero está claro, pero vamos a recordar qué ámbito de los pacientes con dolor estaría nuestra intervención, por lo menos desde el punto de vista en el que me muevo. Yo estoy en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Hay muchos ámbitos distintos dentro de la psicología que tienen campo en este contexto de dolor, pero yo, claro, me voy a circunscribir a lo que tiene que ver con mis investigaciones y mi docencia. Ya sabemos claramente que el dolor, cuando es agudo, tiene un valor de supervivencia, es una alarma, está muy bien, es bueno, es muy bueno que cuando nos hacemos daño aparezca el dolor, porque nos avisa de que algo anda mal, nos dice, para, estate quieto, no muevas aquello que te ha dañado porque puede acrecentarse. Por lo tanto, evita
cualquier actividad, cualquier ejercicio, cualquier movimiento, incluso o evento que pueda aumentar esta sensación física tan desagradable que es el dolor. Y además, para que todavía sea más eficaz, al dolor se le unen emociones negativas, que son tan o a veces más desagradables que la pura percepción del dolor. Cuando uno tiene dolor, con frecuencia se pone triste o muy nervioso, o incluso surge la ira de ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me tiene que doler? Y estas emociones negativas, repito, son tan desagradables o más que la sensación dolorosa. Así que unimos la sensación dolorosa con las emociones negativas y lo que hay que hacer es evitar cualquier cosa que vaya a aumentar o a hacer que permanezca o a provocar más dolor o más tristeza o más ansiedad o más... Y está muy bien, porque es lo que hay que hacer, parar, esperar a que se quite aquel daño que me he hecho y luego reanudo. Claro, el problema está en que cuando el dolor persiste en el tiempo, ese valor adaptativo que tuvo lo pierde. Y esta reacción natural, perdón, sí, no me pasé. Esta reacción natural, que es evitar el dolor, evitar las emociones, tiene unas consecuencias muy negativas. ¿Cuáles son esas consecuencias cuando el dolor persiste? Bueno, cuando el dolor persiste estaremos hablando de dolor crónico. Según la IASP, de nuevo, según la revisión de la IASP del 94, porque con anterioridad tenía que durar y persistir 6 meses para decir que era crónico, pero en el 94 revisaron su criterio y dijeron que con más de 3 meses con dolor, si el dolor persiste más de 3 meses, ya estamos hablando de dolor crónico, antes subagudo y antes agudo. Y si además en una escala de 0 a 10 siente una intensidad igual o superior a 3, y además este dolor es intermitente o continuo, pero aparece más de 5 días a la semana, entonces estamos ante lo que la IAS, la Organización para el Estudio del Dolor, decide que eso es dolor. Y decía que esa reacción natural de evitar cuando aparece un dolor agudo tiene ahora consecuencias negativas. Ya no es bueno, ya no es adaptativo, todo lo contrario. Tiene consecuencias, como digo, negativas. ¿Cuáles son estas consecuencias? Bueno, pues hay un estudio que a mí me gusta, es verdad que ya es un poquito antiguo, porque es de 2006, pero fue un estudio exhaustivo publicado en el European Journal of Pain, que se llamó Pain in Europe, y habla de las consecuencias que tiene el dolor crónico en la vida de los pacientes con dolor. Concretamente en España dicen que la prevalencia del dolor crónico es de un 11%, así era cuando hicieron el estudio, evidentemente, y que el 10% de los pacientes con dolor, de estos pacientes con dolor, definen su dolor como agónico, lo cual nos da una idea de hasta qué punto, cómo evalúan ese dolor, y lo importante que es y lo fuerte que es el dolor para el 10% de los pacientes con dolor crónico. Comentaba el otro día que es el país europeo con mayor prevalencia de depresión, de diagnóstico de depresión por dolor crónico. Concretamente el 29% de estos pacientes con dolor crónico están diagnosticados con depresión. Y luego, como saben, la sanidad es gratis y universal en España, y por lo tanto esto supone un coste importante, de hecho equivalente a un 2.2 por mil del Producto Interior Bruto, en uso de medicación, que es gratis, en uso del sistema sanitario, que es gratis, e incluso en indemnizaciones o en jubilaciones por invalidez. Bueno, quizás este no es el punto que más nos interesa a los psicólogos como consecuencia negativa, pero bueno, lo cierto es que pues a veces nos hacen más caso, estudiamos el dolor y es muy importante porque se gasta mucho dinero. Ah, vale, pues entonces igual le haremos caso. Y en España nos dicen que, preguntan y ven qué tanto por ciento dice de estos pacientes con dolor que afecta el dolor a, pues por ejemplo, le afecta al movimiento, al sueño, para realizar las tareas domésticas, para conducir, para llevar a cabo actividades sociales y de ocio, en la actividad sexual, y además lo que decíamos, además hay un porcentaje alto de personas diagnosticadas con depresión. Hay otro estudio realizado al año siguiente, en el 2007, en este caso en Estados Unidos,
y se les pregunta a un total de 959 norteamericanos con dolor crónico hasta qué punto son importantes en su vida las consecuencias que conlleva padecer un dolor crónico. Y les piden 0 es nada importante y 10 es extremadamente importante. Y vemos algunas de las respuestas, vemos las medias de 0 a 10, son muy altas, la más baja es 6.6, de personas que dicen lo importante que es el dolor y lo que afecta el dolor pues para disfrutar de la vida, para el bienestar emocional, porque les provoca tristeza, ansiedad, dificultades para concentrarse, ya sabemos que el dolor crónico también afecta a aspectos de la memoria, de nuevo en la vida sexual, en las relaciones con la familia, en participar en actividades con la familia o actividades sociales y de recreo, las relaciones con los amigos, bueno, pues como decíamos el otro día, claramente esto es un ámbito de intervención de los psicólogos. Necesitamos profesionales que se ocupen de intentar mejorar la vida de estos pacientes. Bueno, pues ¿cómo afrontamos entonces el dolor crónico? ¿Qué hacemos si tenemos un dolor crónico? O mejor dicho, ¿qué hacen los pacientes que tienen un dolor crónico cuando se enfrentan a estas circunstancias? Como decía antes, pretendo en esta charla hacer un nexo entre psicología de las diferencias humanas y dolor crónico, entre mi docencia y mi investigación. Y yo comienzo las clases de diferencial, de psicología de las diferencias humanas, mis alumnos dicen diferencial y yo soy la de diferencial. Pues empiezo hablando del hecho diferencial, el hecho de que ante la misma circunstancia distintos individuos se comportan de distinta manera. En el caso del dolor crónico, resulta que padecer un dolor crónico, algunos lo evalúan como una amenaza, pero otros lo evalúan como un desafío. Hay una clara diferencia entre los pacientes, en la evaluación que hacen de la misma circunstancia, la misma situación, que es padecer dolor. Ante el dolor crónico, unos evitan, pero otros buscan apoyo. Alguien que sepa qué hacer con esto, que me diga qué tengo que hacer, que además me dé apoyo, una red de apoyo social, emocional. Hay diferencias también. Curiosamente, la misma estrategia de afrontamiento, la misma, a uno les va bien y a otros no. Haciendo lo mismo, uno consigue adaptarse a la situación, a la experiencia de dolor, y otros no. En definitiva, lo que nos interesa a nosotros, ¿por qué algunos pacientes con dolor crónico se adaptan a su dolor, a esa experiencia de dolor, tienen calidad de vida, tienen una vida ajustada, y otros no? De hecho, hemos de recordar que la mayoría de los pacientes con dolor crónico sí que se adaptan a la situación. La mayoría tienen una vida normalizada, adaptada, con calidad de vida. O lo que es lo mismo, la mayoría no nos necesitan. La mayoría no necesita un psicólogo que le ayude a adaptarse a esa situación tan difícil que es padecer el dolor. ¿Y por qué? ¿Qué tienen ellos? Que no tienen aquellos pacientes que de verdad sí que nos necesitan y que nos digan, y que vienen diciendo, mi vida ha desaparecido. Llevo mucho tiempo dedicada a intentar manejar el dolor, esto es imposible y ya se me olvidó lo que es vivir. Ayúdenme. Digo, la mayoría no lo necesita, pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Claramente hay diferencia. Claramente hay pacientes vulnerables y pacientes resilientes. Claro, como vengo de la academia, no puedo evitar buscar marcos teóricos en los que insertar todo este discurso. Y si hablamos de afrontamiento, posiblemente uno de los marcos teóricos con más evidencia empírica y más utilizado en esto del afrontamiento es el modelo procesual del estrés. Bueno, de los máximos exponentes de este modelo nos da de forma. Y en este modelo teórico nos dice que hay unas variables antecedentes, variables del sujeto que están ahí antes de que tenga dolor, antes de que aparezca el dolor. Hay unas variables antecedentes que son variables de personalidad y variables situacionales, evidentemente en interacción, esto siempre es así, variables de sujeto, variables situacionales e interacción. Y cuando aparece una situación estresante y entendemos que padecer dolor crónico podría ser definido como estresante, ¿no? Si definimos una situación estresante como aquella cuyas demandas exceden a los recursos que tiene el sujeto, aquellas situaciones que piden más al sujeto de lo que el sujeto puede dar,
con frecuencia el dolor crónico, sino siempre realmente es una situación muy demandante, muy complicada, podemos decir que es una situación estresante. Bueno, pues cuando aparece la situación estresante, el dolor comienza el proceso para la adaptación o inadaptación si no nos va bien. Y ahí, en este proceso, está la evaluación que hago de la situación y el afrontamiento. Y en definitiva, según lo evaluado, ¿qué decido hacer? ¿Qué hago con esto que ocurre, que padezco de esto? A mí me interesan las variables de personalidad, dejo a un lado las situacionales, no porque no tengan tanta importancia como esta, sino porque en mi asignatura yo hablo de personalidad y no hablo de variables situacionales. Y las variables del sujeto, las variables de personalidad, se conforman en recursos para afrontar situaciones complicadas o potencialmente traumáticas o sin duda estresantes, o en agentes de vulnerabilidad. Estas variables antecedentes que ya tiene el sujeto antes de que aparezca ninguna situación complicada, lo hacen resiliente o vulnerable. Y esto será lo que provoque todas las diferencias en el proceso de afrontamiento de la situación, en este caso, el padecimiento del dolor. Este es el modelo teórico, uno de los modelos teóricos que me sirve para explicar cómo afrontar el dolor. Cuando hablamos de vulnerabilidad, ¿de qué estamos hablando? Pues, como decía, de características del sujeto que hacen que o bien tiene pocos recursos para afrontar, o cree que tiene pocos recursos para afrontar, que en principio lo mismo da, no tenerlo o creer que no los tengo, porque de todas formas no los voy a utilizar, salvo que haya una intervención de un gran profesional de la psicología que me ayude, le diga sí que tiene recursos, vamos a utilizar. Pero si no, estoy hablando de vulnerabilidad, es decir, estoy hablando de características previas al problema. Por lo tanto, hay ciertas características que hacen al sujeto más vulnerable. Veremos luego cuáles. Y por otro lado están los recursos. Hay ciertas características del sujeto, y vamos a ver algunas aquí: el optimismo disposicional, la autoeficacia, la autoestima, la extraversión. Bueno, hay mucha literatura empírica al respecto, que le confiere recursos ya de afrontamiento. Esto que ante la situación difícil no necesita que nadie le enseñe, porque tiene la tendencia a evaluarlo adecuadamente y a afrontarlo de manera eficaz. Luego son pacientes, en este caso, con recursos. Vale, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los procesos mediadores? Pues primero está la evaluación cognitiva. Lo primero es ver cómo evalúo esta situación difícil. Ya los sabios clásicos decían, Epicteto decía que el hombre no se ve distorsionado por los acontecimientos, sino por la visión que tiene de ellos. No solo en la circunstancia, que evidentemente sí, no solo en la situación, que evidentemente sí, sino cómo la he evaluado. Y en función de cómo la evalúo, de hecho Lázaro y Forman le daban una gran importancia a la evaluación cognitiva como determinante del proceso. En función de esto yo haré una cosa o haré otra. Si partimos de la idea de que efectivamente el dolor es estresante, hay varias posibilidades. Los pacientes vulnerables lo evaluarán como un daño, una pérdida, una amenaza. Es decir, los pacientes vulnerables en el modelo este de flexibilidad que el otro día comentaba en clase, está una variable que es la atención al presente. Bueno, pues los sujetos vulnerables estarán todo el día pensando en el pasado, lo que yo era, lo que yo hacía, lo que yo podía y ahora ya no puedo, y fíjate, lo que he perdido, lo que yo tenía ya no tengo. O siempre pensando en el futuro, no en el presente, sino en el futuro. Y verás tú, esto sigue así, y yo voy a perder mucho, y no voy a poder al final, y mi meta vital ya no tiene sentido, y vulnerable. Pero incluso en una circunstancia tan complicada, tan difícil, tan estresante como el dolor crónico, hay pacientes que lo evalúan como un desafío. Es posible, es posible. Hay pacientes que dicen, pues sí, esto es horrible, esto es malo, pero, y ya en el pero están los demás, pero bueno, pues a lo mejor de esto aprendo, me voy a poner a prueba, voy a crecer como persona, seguro que yo puedo con esto. Bueno, en realidad como no puedo trabajar, voy a tener más tiempo, pues mira, igual puedo hacer y apuntarme al taller de pintura que siempre quise y ya no puedo. ¿Eso quiere decir que está contento porque tiene dolor? No.
pero en su evaluación, como es una persona con recursos por sus características y sus tendencias, es capaz de pensar que a lo mejor al final de la interacción con esto, bueno, pues igual algo bueno me puede pasar. Estos son claramente personas resilientes. Y dependiendo de esto, como decía Lázaro y Forman, haré. Es decir, pongo en marcha el afrontamiento. Dependiendo de si he hablado de amenaza, he hablado de daño, de pérdida, posiblemente haga como él y evite. Y esto no existe, cuando cambie me avisa. Y eso es una mala estrategia de afrontamiento. Pero si lo he evaluado como un desafío, seguramente utilice estrategias de afrontamiento eficaces para manejar esto, que me permitan adaptarme a la situación. Hay múltiples categorías de estrategias de afrontamiento, en su mayoría bastante aburridas, pero cuando hablamos de dolor, la más conocida es el afrontamiento pasivo y el activo. Y según Brown y Nicasio, el afrontamiento pasivo es cuando yo delego el manejo de mi dolor, de mi vida y de todo en los demás. Indefensión. Yo no puedo hacer nada. Entonces que los demás me digan qué hago, qué pienso, qué me tomo, qué... Afrontamiento pasivo. Y luego está, que es el ineficaz, claro. Y luego está el afrontamiento activo, que suele ser más eficaz. Hago cosas para intentar manejar el problema, para intentar manejar mi vida, o incluso hago cosas para eliminar las emociones negativas que van unidas a esto que me pasa. Y a veces eso es lo más interesante porque no puedo hacer otra cosa. Bueno, pues voy a hacer cosas para manejar las emociones. Decía al principio que una misma estrategia, dependiendo del individuo, a uno le va bien y a otro no. Que una misma estrategia es eficaz para algunos y para otros no. Y eso ocurre con casi todas menos con una, con el catastrofismo. El catastrofismo es una estrategia pasiva, incluida dentro de la estrategia pasiva de Brown y Nicasio, que siempre va mal, nunca es eficaz, a nadie le funciona esto. Porque el catastrofismo es una estrategia en la que el sujeto lo que hace es magnificar la amenaza, estar todo el día pensando en el dolor y mira cuánto me duele y cómo, y ahora es como un pinchazo, pero ahora es un latigazo, y ahora un poquito menos, pero ahora fíjate, y ahora qué hago, y mi vida, y es rumiación. Y luego indefensión, no puedo hacer nada. Como decía, el afrontamiento activo, sin embargo, puedo hacer cosas para intentar manejar el problema. Esto que pongo abajo son algunos de los ítems incluidos en el cuestionario Vanderbilt de Brown y Nicasio. O puedo intentar suprimir las emociones negativas. Y suele ser más eficaz. Bien, este es el proceso. Y cuando yo digo que la estrategia es eficaz, entonces me adapto al dolor, ¿de qué estoy hablando? Pues en términos de investigación, las variables que normalmente se manejan, o por lo menos en la literatura empírica que hemos manejado en nuestro grupo de investigación, las variables que se manejan para saber si el sujeto está adaptado o no a la situación, a su dolor, son, por un lado, la intensidad del dolor percibida. Parece que aquel que está adaptado, cuando expresa cuánto le duele, expresa que le duele un poquito menos que el que está mal adaptado. Por otro lado, claramente el estado de ánimo. Muy utilizado el HATS para medir ansiedad y depresión en los pacientes con dolor. El que está bien adaptado pues tendrá bajos niveles, evidentemente, de ansiedad y depresión, tendrá un mejor estado de ánimo. Y luego algo muy importante es su nivel de funcionamiento. ¿Qué hace diariamente? Si funciona diariamente, si es capaz de llevar a cabo las actividades diarias. Y también el deterioro relacionado con esto, que es qué hacía y ya no puedo hacer, cuánto he perdido de actividad. Así que, midiendo estas tres variables, estaremos midiendo si un sujeto, si un paciente con dolor crónico está adaptado a su dolor o no. La charla es resilientes y vulnerables. Bueno, pues, y yo empiezo a meterme en investigaciones y voy a hablar un poquito de algunos resultados de nuestras investigaciones. Utilizaré algunas de nuestras investigaciones como ejemplo, porque evidentemente forman parte de todo un corpus científico que confirma algunas de nuestras conclusiones, pero bueno, prefiero utilizar los nuestros y os cuento qué hemos encontrado. La idea es entonces que los pacientes resilientes, y nosotros hemos medido como
variables resilientes de personalidad, estos antecedentes según el modelo teórico que os he expuesto, que les he expuesto, perdón, el optimismo y la resiliencia. No son exactamente distintos porque el optimismo está dentro de la resiliencia es como un constructo más complejo, pero bueno, hemos medido ambas cosas. Entendemos que los pacientes que tengan altos niveles de optimismo, altos niveles de resiliencia, posiblemente evalúen la situación, el dolor como un desafío, lleven a cabo una estrategia activa y eficaz y eso le lleve a la resiliencia. Sin embargo, los pacientes que puntúen alto en sensibilidad a la ansiedad, en limitación experiencial e incluso en neuroticismo, tenemos algún trabajo que hemos metido en neuroticismo según el modelo de Eysen, estos serán más vulnerables. Posiblemente hagan evaluaciones de amenaza, de daño, de pérdida, afronten de manera pasiva e ineficaz y tengan una mala adaptación al dolor. Vamos a ver la propuesta positiva. Sobre todo intentaré hablar más de la propuesta positiva. ¿Por qué más importante? No, porque a mí me gusta más. Y como se trata, ya comentaba que a mí me gusta esto mucho de contar lo que hemos hecho y lo poquito que haya aprendido, pues además como me gusta más la propuesta positiva, hablaré más de la propuesta positiva. Vamos a ver algunos resultados encontrados respecto al optimismo y la resiliencia en pacientes con dolor. A ver, sobre optimismo disposicional, algunos de los autores que más tienen escrito y publicado al respecto son Carver y Schreier. Y estos autores decían que el optimismo disposicional, porque hay otras clases de optimismo, pero el disposicional es aquel que hace que el sujeto tenga la tendencia a esperar que en la vida le pasen más cosas buenas que malas. Y como hablamos de tendencia y hablamos de disposicional, lo tratamos como un rasgo de personalidad, con las características de un rasgo de personalidad relativamente estable y consistente. Y el relativamente es una palabra importante aquí, como un rasgo de personalidad. Y es esa tendencia natural a esperar que me pasen cosas buenas y que en la vida me pasen más cosas buenas. Decían o dicen estos autores que esto no es un continuo bipolar y la falta de optimismo no es pesimismo o al contrario, que uno puede no ser optimista pero tampoco pesimista, o no ser pesimista pero no ser tampoco optimista, son dos cosas distintas. Y en la literatura que encontramos al respecto podemos ver que el optimismo se relaciona con un buen afrontamiento, una buena evaluación, una buena adaptación de los pacientes, y el pesimismo, sin embargo, todo lo contrario. Las personas pesimistas, que esperan lo peor, por tanto, utilizan sobre todo el catastrofismo, que dijimos que era muy ineficaz, y se adaptan mal. Por ejemplo, hicimos un estudio en una unidad del dolor del hospital malagueño, donde hemos realizado muchas investigaciones con pacientes con dolor heterogéneo, dolor crónico, y sea cual sea la causa. En este análisis que hicimos contábamos con 98 pacientes y los resultados, utilizamos ecuaciones estructurales con variables observables y les pongo nada más que los PAZ y los parámetros de cambio. Y bueno, no siempre salen tan bien las cosas, pero esta vez la verdad es que tenía mucho que ver con la hipótesis previa y con lo que habíamos encontrado previamente en otros estudios. Realmente estudios que separan optimismo y pesimismo en el mismo análisis encontramos poco, pero realmente la teoría era clara y se confirmaba. De esta forma, fíjense que los pacientes optimistas utilizaban en menor medida el afrontamiento pasivo y en mayor medida, y un parámetro de cambio de 0.40, no está nada mal, el afrontamiento activo. Y a su vez, el afrontamiento activo se relacionó con menor intensidad de dolor percibida, 0.44, menores niveles de depresión, 0.59, si no me equivoco, sí, eso está bien. Menores niveles de deterioro, también 0.48, y mayor nivel de funcionamiento, 0.30. Y al contrario, mayor pesimismo, más uso de las estrategias pasivas y peor adaptación al dolor. Así que, como decía, no siempre sale bien, pero esta vez la verdad es que los análisis confirmaban no solo nuestra hipótesis previa, sino estaba en consonancia con trabajos anteriores en los que se manejaba esta variable. Se confirma, por tanto, lo que decíamos,
Pero en la propuesta anterior decíamos, entonces seguramente los pacientes optimistas, los pacientes más resilientes, evalúen el dolor como un desafío y luego lo afronten de manera eficaz y de manera activa. Bueno, pues hicimos otro análisis, no incluíamos el optimismo ni la resiliencia, porque en este caso empezábamos ya con los procesos mediadores. Es decir, queríamos ver cómo las distintas evaluaciones cognitivas afectaban al afrontamiento y a la adaptación del paciente. Este trabajo lo publicamos en 2008, o sea que ya hace tiempo, y contamos con 135 pacientes también con dolor crónico, en este caso eran de la unidad del dolor, la misma de antes, pero también del servicio de reumatología, teníamos fibromialgia también, mucha fibromialgia en esta muestra. Los resultados nos dicen lo siguiente, también es muy parecido a lo que esperábamos. Aquellos que evalúan el dolor crónico como un desafío y por lo tanto piensan que esto es terrible, está mal, no me gusta nada lo que me pasa, pero a ver, voy a manejarlo y a lo mejor de aquí, vale. Pues esos pacientes utilizaron con mayor frecuencia, utilizan las estrategias activas que hemos dicho que suelen ser las eficaces, además un parámetro de cambio de 0.64, y en menor medida las estrategias pasivas. Y como ven, las estrategias activas se relacionan con el nivel de funcionamiento, mayor nivel de funcionamiento. Sin embargo, no encontramos relación ni con los niveles de deterioro ni con la intensidad de dolor. Sí que tiene mucha relación con esto el uso de las estrategias pasivas. Y de hecho, los que evalúan el dolor como un daño, pérdida o amenaza, utilizan estrategias pasivas y esto le lleva a sentir una mayor intensidad de dolor, a tener un mayor nivel de deterioro, 0.75, y un menor nivel de funcionamiento. De hecho, a este gráfico, a esta figura, le falta una relación que también había negativa entre la estrategia activa y la pasiva. Por lo tanto, realmente, si entrenamos a los pacientes en las activas, estaremos disminuyendo el uso de las pasivas y, por tanto, toda esa influencia de las pasivas sobre la adaptación, pues también la tenemos. Por tanto, pues sí, la verdad es que la vía positiva, cuanto menos con el optimismo, parece que sí que tiene sentido. Que altos niveles de optimismo tendrán que ver con las evaluaciones de desafío, con un afrontamiento eficaz y con una adaptación al dolor crónico. Y si el optimismo es disposicional y es anterior al dolor y tiene que ver con una tendencia, ¿hay algo que hacer ahí? Mucho, pero lo vemos al final de la charla, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a optimismo. ¿Qué ocurre con la resiliencia? La resiliencia fue una variable que incluimos en nuestro tercer proyecto de investigación, porque los resultados que estoy exponiendo aquí son productos de 3 proyectos de investigación que hemos llevado desde 1996, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el gobierno de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Y ahora estamos en un 4.º proyecto. Bueno, pues el tercer proyecto ya terminado, sí que intentaba ver cómo era el proceso de cronificación e incluimos la resiliencia como una variable de capacitación. Entendíamos que era el camino hacia la adaptación. ¿Qué es la resiliencia? Eso, como casi siempre, que es difícil, porque hay distintas teorías, hay distintas perspectivas. Tenemos los que hablan de la resiliencia como actividad, conducta resiliente, quienes hablan del proceso, quienes hablan de la resiliencia como una característica de personalidad o como un tipo de personalidad, y ahí andamos nosotros. Hemos escogido esa definición, esa visión de la resiliencia como un conjunto de características de personalidad que hacen al sujeto más fuerte, resiliente, con más recursos para afrontar. ¿Y qué incluye la resiliencia? Bueno, por otro lío, depende de quién leamos, nos va a decir una cosa u otra, aunque en realidad hay más coincidencias que divergencias. Por ejemplo, Walling en el 99 incluía como variables resilientes pues la introspección, que es la capacidad para preguntarse uno mismo y darse respuestas honestas. La independencia, que es la capacidad para mantener la distancia entre yo y los demás.
Algunos denominan, o creo que tiene que ver con la independencia, lo que algunos denominan soledad existencial, pero no desde el punto de vista patológico, sino la certeza de que uno es independiente y que uno en realidad nace solo y muere solo. Resulta como un poco depresivo pensarlo, pero bueno, es tener la idea de que efectivamente estoy yo, está yo. Iniciativa, humor, y esto aparece en muchas propuestas de qué es la resiliencia, la capacidad de reírse de uno mismo y de encontrar el humor en la propia tragedia, la creatividad y la moralidad. Claro, la moralidad no está reñida con la independencia, que es extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y capacidad para comprometerse con valores. Esto del engagement y del compromiso también está presente en muchas definiciones de resiliencia. En el 2001, por ejemplo, Grosberg intentaba decir que era la resiliencia a través de estas categorizaciones de yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo. Si lo analizamos en profundidad, que no lo vamos a hacer, veríamos que tiene muchas coincidencias con lo anterior. Cuando habla de yo tengo, está hablando de yo tengo apoyo social. Yo tengo una red de apoyo familiar, de amigos, que me pueden ayudar cuando lo necesito, que me dan buenos consejos. Yo soy tiene que ver con autoestima, tiene que ver con moralidad, tiene que ver con autoeficacia. Yo estoy dispuesto a, seguro de que todo saldrá bien, es optimismo, claramente. Estoy dispuesto a, es compromiso. Y yo puedo, tiene que ver con capacidad para solucionar problemas o habilidades para solucionar problemas. Bueno, ¿cómo evaluamos el individuo resiliente? Porque mira que hay cosas que medir, ¿no? Hemos dicho un montón de características de personalidad. Hay varios instrumentos, nosotros hemos utilizado siempre el RS, la escala de resiliencia, incluso hemos hecho un estudio confirmatorio y lo hemos adaptado y lo hemos reducido a 18 ítems, pero en definitiva, sí, es un cuestionario que define la resiliencia como tener una perspectiva equilibrada de la vida, perseverancia en la consecución de los objetivos vitales, autoconfianza y atribución de un significado a la vida, que de nuevo tiene que ver con objetivos y metas vitales. Y tiene dos subescalas, la de competencia personal y la de aceptación de uno mismo y de la vida. Y si analizamos, otra vez brevemente, nada de profundidad, algunas de las preguntas del cuestionario, vemos que dice, me manejo bien con los problemas, autoeficacia. Soy capaz, autoeficacia. Soy persistente, bueno, persistencia en la consecución de las metas, compromiso. Puedo estar solo, independencia, incluso soledad existencial que decíamos. Suelo encontrar cosas con las que reírme, humor. Mi vida tiene sentido. Y esto parece que es muy importante en la resiliencia. Tener un sentido vital, tener un objetivo vital, tener metas a conseguir. ¿Pero qué hay de la resiliencia y el dolor? Pues hay literatura sobre esto, no desde hace tanto. Hay mucho sobre resiliencia, pero sobre estudiar resiliencia con pacientes con dolor es un poquito más frecuente, más reciente, un poquito. Y los autores coinciden en que los pacientes con dolor crónico resilientes se caracterizan por tener una alta intensidad de dolor, sin embargo este dolor interfiere poco en su cotidianidad y en su estado de ánimo. A pesar de que manifiestan tener un dolor crónico y intenso, y sin embargo, bueno, pues lo que hemos dicho, están adaptados a ese. A este respecto hicimos un análisis en el tercer proyecto, como digo, ya terminado, que publicamos en el 2012, en el que veíamos el camino hacia la capacitación. Contamos en este caso con 299 pacientes con dolor espinal, desde el cuello hasta la parte baja de la espalda, atendidos en este caso en atención primaria. No acudimos a unidad de dolor, sino a atención primaria. Lo cual es un dato importante, porque no es lo mismo. Hicimos un estudio, del que no hablo, pero eso lo comento, en el que comparábamos a los pacientes atendidos en unidad de dolor, en atención primaria y en el servicio de enfermedades intestinales inflamatorias de Europa. Y claramente hay muchas diferencias entre los
los pacientes. Así que en este caso, como digo, no eran pacientes de unidad del dolor, sino pacientes atendidos en atención primaria. 299 pacientes con una media de edad de 44 años y casi igual hombres que mujeres, lo cual es raro porque ya saben que las mujeres usan más los servicios sanitarios. Esta era la hipótesis. Este era el modelo hipotético, de nuevo a contrastar con ecuaciones estructurales, que son los análisis que más realizamos en nuestro grupo de investigación. La propuesta era que los pacientes más resilientes iban a aceptar más su dolor, y a continuación les hablaré de a qué me refiero con la aceptación. Utilizarían, una vez aceptado su situación, el afrontamiento activo, y esto les llevaría a adaptarse, tal y como hemos visto hasta ahora, lo que es adaptarse al dolor. Pero además incluimos la variable tiempo con dolor, porque, bueno, con frecuencia encuentras en los estudios que no es lo mismo el tiempo que uno lleve con dolor y que a lo mejor la adaptación depende no tanto de estas variables psicológicas de las que estamos hablando como de cuánto tiempo llevo padeciendo el dolor. Bueno, pues vamos a incluirlo, tampoco cuesta, es fácil. Y el modelo final empírico fue el que ven ahí. Los datos son tozudos y nos dicen que no exactamente. Entonces, ¿que la resiliencia se relaciona con mayor aceptación? Pues sí, vale. En eso los datos están de acuerdo. ¿Que la aceptación se relaciona con el afrontamiento activo? Pues sí, tienen razón. Pero, sin embargo, nos dicen los datos. La resiliencia tiene una relación directa con el estado de ánimo. No necesita pasar por la aceptación ni por ninguna parte. La resiliencia se relaciona directamente con la ansiedad y la depresión. Es decir, mayores puntuaciones en el RS, en el cuestionario de resiliencia, menores puntuaciones en el HAS, en ansiedad y en depresión. Y no hace falta que acepte ya directamente. Y la aceptación se relaciona directamente con la depresión, algo, y sobre todo con el funcionamiento diario. Y tampoco tiene que pasar por el afrontamiento activo. Directamente el programa nos dice que establezcamos una relación directa entre la aceptación y el funcionamiento, lo cual, entendiendo el concepto de aceptación, que es hacer a pesar del dolor, tiene mucho sentido. Es hacer, pues, más funcionamiento, menor nivel de deterioro. De hecho, el afrontamiento activo se relaciona con el dolor y con el estado de ánimo, mientras que la aceptación se relaciona más con el hacer, con el funcionamiento y el deterioro. Y luego algo que me parece como psicóloga muy interesante, es que el tiempo con dolor no es para tanto. Es más, son más importantes las variables psicológicas que el mero tiempo que lleve con dolor. De hecho, es muy curioso porque, si se fijan, la relación del tiempo con dolor con el deterioro, es decir, la de cosas que hacía que ya no hace, es negativa. Cuanto más tiempo con dolor, el deterioro es menor, lo cual tiene mucho sentido, claro. Empecé abandonándolo todo, pero conforme el dolor no se me quita, tendré que volver a hacer algunas cosas. Tendré que retomar cosas que ya abandoné, pero ya no puedo seguir sin atender mi casa, mi familia, Y luego se relaciona con el nivel de dolor. Sí que parece que más tiempo con dolor manifiesta más intensidad de dolor percibido. Pero ya está. Nada más. Lo demás viene explicado por las variables psicológicas. Por la resiliencia, por la aceptación, por el afrontamiento. Por tanto, los datos nos dicen, el modelo final nos dice que mayor resiliencia, mayor aceptación del dolor, mayor afrontamiento activo y mejor estado de ánimo. Mayor aceptación del dolor se relaciona con mejor funcionamiento y un afrontamiento activo. Y el afrontamiento con menor nivel de dolor y estado de ánimo positivo. Ya casi terminando, y para hablar también de los pobres vulnerables, que no paro de hablar solo de los resilientes, hicimos un trabajo publicado creo que el año pasado, con 686 pacientes también atendidos en atención primaria, con dolor crónico. Y en este caso llevamos a cabo ecuaciones estructurales, pero en lugar de variables observables utilizamos variables latentes. Y quiero que vean que la variable latente miedo y evitación del dolor incluye catastrofismo, hipervigilancia y miedo y evitación al movimiento. La creencia de que si me muevo me va a doler más. Todo eso incluido en una única latente
que hemos llamado, bueno, en castellano cuando lo he traducido lo he llamado miedo, ¿vale? Ahora lo vemos. Tenemos, como digo, 686 pacientes, una media de 45, porque son los atendidos en atención primaria. Los atendidos en unidad de dolor suelen ser mayores, la media de edad es mayor, pero en estos 45. Y tenemos 281 hombres y 405 mujeres. Aquí sí que esto lo veo. Bien, digo, para que sea más claro verlo, solo pongo las latentes, ya he quitado las observables. Y los resultados nos dicen, el modelo final nos dice que aquellos que tienen una mayor evitación experiencial, y evitación experiencial es como casi el polo opuesto a la aceptación, solo que como variable disposicional. Es una variable, una característica de personalidad que se define como aquellas personas que tienen una tendencia a evitar cualquier emoción negativa. De manera, bueno, ahora explico la aceptación y vuelvo a la evitación, pero es una característica antecedente al dolor. Entonces tenemos que aquellos que tienen una alta evitación experiencial manifiestan más miedo, entendiendo que el miedo, esta variable incluye catastrofismo, hipervigilancia y miedo a que moverme me va a causar más dolor. Y eso se relaciona con un estado de ánimo negativo. Sin embargo, los pacientes más resilientes, con todas esas características que hemos visto, aceptan en mayor medida su dolor y la aceptación además nos lleva a tener un mejor estado de ánimo, menor nivel de deterioro y mayor intensidad de dolor. Pero de estos resultados los que más me interesan es este círculo que se crea aquí. Porque nosotros habíamos dicho que más miedo, más deterioro. Pero los datos nos dicen no, más deterioro, más miedo. O sea, la hipótesis era más miedo, más deterioro, pero los datos no salían así. Los datos que metimos en la ecuación estructural en el modelo, en el programa LIFER, nos decían que no, que le demos la vuelta, que es deterioro con el miedo. Y eso es interesante, porque de estos resultados yo destacaría. Por un lado, efectivamente, que cuando el paciente con dolor crónico ha visto muy deteriorado su nivel de funcionamiento, sus actividades, lo que puede hacer, se compara lo que yo hacía y ahora hago, y esto ha disminuido un montón, aumenta su miedo, aumenta su catastrofismo, aumenta su hipervigilancia. Es decir, ese deterioro alimenta el miedo. Pero es que después resulta que el miedo tiene una relación negativa con la aceptación. Por tanto, esto es muy interesante a nivel clínico, porque seguramente si intervenimos en aceptación y en estas terapias de aceptación y compromiso, hacemos que el individuo consiga aceptar su dolor y todo lo que esto conlleva, estaremos también disminuyendo el miedo, esta variable latente, que el sujeto tenía, que además a su vez tiene que ver con el deterioro. Es decir, este es el ciclo. Si intervenimos en aceptación, disminuimos el deterioro, y como disminuye el deterioro, disminuye el miedo, catastrofismo, hipervigilancia, y esto aumenta a su vez la aceptación. Este resultado me parece un resultado bonito para los clínicos que hacemos terapia con aceptación y compromiso, porque parece apoyarnos y decir, efectivamente, si entrenamos a los pacientes en aceptación, se puede crear un círculo muy beneficioso. Pero tanto hablar de aceptación, ¿vale? ¿A qué me refiero con aceptación? Pues según McCracken, aceptar el dolor es saber que tengo dolor crónico, actuar como si este dolor no me incapacitara y cambiar mi foco de control, cambiar todo mi esfuerzo, no intentar controlar lo incontrolable, que es el dolor, es crónico, que no se quita, que no funciona, que no puedo, por más que hago, no se me quita el dolor. Bueno, pues acepta eso y ahora cambia tu esfuerzo a otro aspecto de tu vida. Eso, así como muy resumido, es aceptar el dolor. Esta idea que he puesto de McCracken se deriva de las teorías de aceptación de Hayes, Strossard, Wilson, teorías que a mí me parecen muy interesantes, que dicen que el dolor en la vida, no el dolor crónico y físico, el dolor, el sufrimiento está presente siempre, tan presente como la felicidad. De hecho, él dijo esto de que el dolor está en todas partes y el sufrimiento es normal, y como titular periodístico, el periodista que le hizo la entrevista puso, la felicidad no es normal. Y decía, bueno, yo no he dicho eso, pero vas.
Claro, es tan normal la felicidad como el sufrimiento, no es que no sea normal, es que en la vida se sufre y se es feliz, y a veces estoy triste, y a veces me aburro, y a veces soy feliz, y a veces estoy contenta, y todas son emociones y hay que aceptar que vivir conlleva todo eso. Dicen estos autores que en vez de sentirme bien para vivir bien, esperar a sentirme bien para entonces vivir bien, hay que vivir bien y eso me llevará a sentirme como quiera que me tenga que sentir si vivo bien. Bueno, a mí siempre se me ocurre un ejemplo, sobre todo con los estudiantes, que esto de las parejas, del amor, pues les gusta mucho por la edad que tienen. Y siempre se me ocurre el ejemplo de alguien que ha tenido un desengaño amoroso y dice, ya no más, se acabaron las parejas para mí, porque se sufre tanto y no quiero sufrir. Bueno, los antiguos decían, hay una canción antigua, muy famosa, siglo XV, que decía, más vale trocar placer por dolores que estar sin amores. Y ya tenían razón. Quiero decir, vamos a vivir, y vivir conlleva todo esto, pues aceptémoslo. Que a veces voy a sufrir, pero y las veces que no. Y hay que estar siempre feliz, pues eso es imposible, eso es una quimera, siempre no se está feliz. Bueno, esa es una idea base que igual yo me paso y no exactamente lo que dice Hayes, Strawson y Wilson, pero así lo entiendo yo. Y esta es la idea básica. Cuando hablamos de dolor crónico, decimos que el dolor es un enemigo que se gana por la retaguardia, no haciéndole frente, no cara a cara. ¿Qué significa esto? Pues significa que no puedo intentar luchar directamente contra el dolor. Hay que hacer otra cosa y a lo mejor esto influye en mi dolor. Los intentos a toda costa de que se me quite el dolor son infructuosos. Los intentos a toda costa de que se me quite el dolor en realidad lo que hace es que abandone todos mis objetivos vitales y no consigo que se me quite el dolor. Voy a volver a utilizar una de las metáforas que utilicé el otro día. Utilicé muchas, bueno, pues hoy solo una, la del micro. A ver, yo le digo a los pacientes, usted es el conductor de un micro y sabe dónde quiere ir. Tiene unas paradas que son objetivos parciales y tiene el final de la carrera, que decimos en España, del final de la línea de micro, que es su meta última. Pero en el micro se han subido unos pasajeros muy desagradables, muy fuertes, muy grandes, feos, groseros, maleducados, agresivos, violentos, que le están molestando constantemente. Claro, lo normal, usted para el micro e intenta echarlos. Bueno, pues eso me parece que es la reacción natural. Vamos a intentar echar a todo esto de aquí. Imposible. Imposible porque son muy fuertes y no hay manera de echarlos del autobús. Bueno, pues ¿qué hago? Porque me están pegando, me molestan, me agreden. ¿Qué hago? ¿Qué queréis que haga? Le pregunta el conductor a los pasajeros. Ah, pues mira, vas a tirar para allá. Ese no es mi camino, nada. Tira para allá. Y le hago caso a los pasajeros. Y me dejan en paz, a lo mejor un ratito, pero vuelven otra vez. Y aunque estoy haciendo lo que ellos quieren, me siguen molestando. ¿Qué tal si no le hago caso y hago lo que quiero hacer? ¿Qué tal si vuelvo a hacer mis paradas y mi dirección última, mi meta, mi objetivo final? Que me molestan ya, pero es que cuando hago lo que ellos quieren, también me están molestando. Me siguen molestando, siguen ahí. Y encima tengo abandonadas mis metas, mi vida. Como ya supongo que han adivinado, la metáfora es que el micro es mi vida, es la vida del paciente. La dirección del micro son mis objetivos vitales. Y los pasajeros desagradables son el dolor, el miedo, la tristeza, la ansiedad. Están ahí. Y puedo estar intentando todo el rato echarlos del micro, pero es que no puedo. Y mientras intento echarlos no hago nada con mi vida. Eso significa aceptar y eso significa vencer al dolor por la retaguardia. Deja de dedicar todo tu esfuerzo a controlar lo que no es posible, que es el dolor, es crónico, que está ahí, que va a estar ahí. E intenta recuperar tu vida, a pesar de que está ahí, ya lo sé, que molesta, lo sé, pero a lo mejor algo puedo sacar, a lo mejor algo puedo vivir, a lo mejor hay momentitos que me dejan tranquilo y puedo intentar
Esta es una de las bases y de las metáforas que se utilizan en terapia de aceptación y compromiso con los pacientes. Bueno, y ya sí, de verdad, para terminar. ¿Cómo disminuyo la vulnerabilidad y aumento la resiliencia? Al final eso es lo que queremos, ¿no? Hacer que los pacientes vulnerables consigan ser más resilientes y hagan lo que hacen los resilientes. Pues, ¿se puede aprender a ser optimista? Decíamos antes, es una variable disfuncional, es una variable de personalidad. La gente tiene esa tendencia de manera natural o no la tiene. Luego, ¿hay algo que hacer? Mucho. La literatura, en general, no científica, la literatura nos dice que hay maneras de aumentar el optimismo. La literatura, perdón, las terapias, hay muchas terapias dedicadas a intentar aumentar los niveles, las expectativas de éxito futuro, aumentar las creencias positivas, repito, sobre el futuro. En definitiva, hay terapias dedicadas a que el individuo no es que sea más optimista, sino que piense y actúe como un optimista. ¿Esto qué significa? O soy o no soy. No eres, no es tu tendencia natural. Hay gente que naturalmente es optimista y lo ves y te dice, ah, verás que ella es así. Y otros que al contrario, que son lo que llamamos allí cenizos, ¿no? Que no, me va a salir mal y seguro que no. Y es su manera de ser. ¿Puedo cambiar? Sí, la conducta se cambia. Entonces, podemos entrenar al individuo para que haga algo que naturalmente no le sale, pero nosotros lo entrenamos para que actúe como un optimista. Y luego hay múltiples investigaciones acerca del optimismo, hay una que a mí me gusta mucho, que entrenaban a pacientes con dolor, con cáncer de mama, para hacer un afrontamiento eficaz ante su enfermedad. Entonces le creaban expectativas positivas sobre el futuro y el pronóstico de su enfermedad, solo de su enfermedad, del cáncer de mama. Y este entrenamiento, que estaba dirigido al pronóstico positivo de su enfermedad, resultó que aumentó las expectativas positivas del futuro en general de estas mujeres, no todas mujeres, claro, con enfermedad. Es decir, aumentaron los niveles generales de optimismo de esa muestra. Luego sí que podemos entrenar y mejorar los pensamientos y las conductas de los individuos, los optimistas. En la actualidad, en el grupo de Maastricht, de Madelon Peters y colaboradores y varios, están haciendo muchos trabajos con el aumento del optimismo en imaginación, partiendo del estudio de la publicación de King, de lo que ellos llaman the best possible self, o lo hemos traducido como mi mejor yo. Lo que hacemos es que se supone que cuando una persona consigue el logro de sus metas, tiene éxito, aumentan sus expectativas de que va a lograrlo, de que va a lograr otras metas, y además aumenta su afecto positivo. Es decir, eso es que aumenta su optimismo, eso es optimismo. Pues la teoría es que eso sirve en imaginación. Si yo imagino que estoy consiguiendo metas, ya voy a aumentar mi optimismo. Entonces, como decía, este grupo de Maastricht tiene muchos artículos, se ve que mucha gente ha hecho la tesis con esto, entonces no paran de publicar, aplicando mi mejor yo, siempre con dolor experimental. Y al final están en sus conclusiones diciendo que posiblemente, si aumentamos los niveles de optimismo, entonces metemos la variable optimismo como objetivo terapéutico, podremos conseguir disminuir el impacto negativo que tiene el dolor en el funcionamiento del individuo. Y el funcionamiento es una de las variables fundamentales de la adaptación del dolor. ¿Y se puede aprender a ser resiliente? Bueno, pues si nos metemos en la página de la APA, seguramente motivados porque Seligman fue el presidente de la APA mucho tiempo, ¿no? Del 96 al 2004, 2006, no me acuerdo, por ahí. Hay mucho sobre resiliencia, sobre psicología positiva y tal. Entonces la APA dice que sí, que la resiliencia no es un rasgo que un individuo tiene o no, que se puede aprender, se puede entrenar, se puede mejorar. Dicen en la APA que la resiliencia tiene que ver con ser capaz de diseñar planes de acción, tiene que ver con solución de problemas, por ejemplo. Tener una visión positiva de uno mismo, optimismo. Habilidades para comunicar los problemas, pues lo mismo de antes. Capacidad para manejar los sentimientos, a lo mejor esto tiene que ver con la inteligencia emocional.
Y dicen, todos estos factores pueden ser adquiridos y desarrollados. Incluso proponen 10 formas de construir la resiliencia. Esto es como muy norteamericano, ¿no? Así como la receta de, venga, 10 maneras. Y dicen, establezca relaciones. O sea, cree un sistema de apoyo social, familiar, emocional. Evite ver las crisis como obstáculo insuperable. O sea, evalúelo como un desafío. Acepte que el cambio es parte de la vida. Aceptación. Muévase hacia sus metas, claro. Estamos hablando de lo importante que es los objetivos vitales, comprometerse con las metas vitales, el engagement que decíamos. Lleve a cabo acciones decisivas, o sea, actúe de la mejor manera. Necesito que me lo defina, pero bueno, ¿vale? Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo, esto de nuevos desafíos, tal y como lo veíamos antes. Cultive una visión positiva, optimismo. Mantenga las cosas en perspectiva, que evite agrandar el evento, o sea, nada de catastrofismo, nada de magnificar la amenaza. Nunca pierda la esperanza, y esto es optimismo también. Y cuide de sí mismo. Bueno, y que se relaciona con la autoestima. En definitiva, para terminar, como conclusión así como muy general, a lo mejor resulta que podemos hacer que los pacientes vulnerables aprendan de los pacientes resilientes y optimistas. Vamos a ver qué hacen los resilientes y los optimistas, cómo lo hacen, cómo se adaptan, cuál es el proceso, cuál es su conducta, cuáles son sus pensamientos. Aprendamos de ellos e intentemos en nuestras intervenciones psicológicas que los vulnerables actúen, cuanto menos, no sé si piensen, pero actúen como lo hacen los resilientes y los optimistas que les van a. Y nada más, muchísimas gracias. Estoy aquí para cualquier comentario o duda que tengan. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna duda? Os lo he explicado tan bien que no hay ninguna opción. Quería contarte un poco por un tema un poco relacionado. Hay gente que está empezando a hablar de afrontamiento flexible, más que afrontamiento activo, y un poco cómo uno podría integrarlo en este modelo, porque de alguna manera están hablando de una forma de ser resiliente, efectivamente, se puede un saco de recursos y ocuparlo. Claro, me parece muy inteligente. En realidad es que algo que hacemos, supongo que en la academia, es inventarnos nuevos nombres para algo que ya existe. Claro, entonces decía antes, hay muchas categorías de afrontamiento, una de ellas es la pasiva y activa. Afrontamiento flexible es de verdad lo que hace una persona resiliente, y efectivamente utilizo aquel afrontamiento que es eficaz para esto que me pasa. De esta forma, si la fuente de estrés tiene solución, lo mejor es un afrontamiento activo, conductual, pues esto tengo que hacer para solucionarlo. Pero ¿y si se me ha muerto un ser querido? ¿Qué afrontamiento conductual ni qué? Mejor me centro en mis emociones, ¿no? Que dicen que centrarse en las emociones es ineficaz. Aquí no. Cuando no lo puedo controlar, mejor hago cosas que mejoren mi estado de ánimo. Eso es un afrontamiento flexible. Es adaptar mi manera de afrontar a la circunstancia, porque soy un afrontador eficaz. Yo soy eficaz, así que es flexible, claro, se va a adaptar a la circunstancia. Sí. Se habló de afrontamiento positivo desde la persona, pero ¿cómo funcionaría, por ejemplo, dentro de un sistema familiar? De que la enfermedad como que contempla también a toda la familia. Me parece una pregunta muy interesante, que yo no tengo datos de eso. Lo siento porque nunca hemos hecho intervención. Bueno, sí hemos hecho intervención en familia, pero no en ese sentido. Lo siento, no. La verdad es que no lo sé. No lo sé, y te diré que incluso no te podría ni recomendar bibliografía al respecto. Creo que en la sala hay alguien que sí, pero no te puedo contestar. No sé. Estaba pensando si aplica también o han podido mirar, entiendo dolor crónico, pero cuando además está inserto en un contexto de una enfermedad que es progresiva, donde se van perdiendo otras funciones y el dolor también va como cambiando de situación, aumenta, disminuye, limita algunos movimientos o funcionamientos, opera igual. Estamos pensando en este caso en un dolor
estable, crónico pero estable, digamos. En intervención no. En intervención se requiere una intervención distinta en función de esto. De hecho, una de las partes de la intervención que nosotros hacemos en Málaga tiene que ver con establecer ciclos de actividad-descanso. Entendemos que el individuo, si ya no ha abandonado toda actividad porque es un evitador, debe retomar cosas que hacía y ahora no hace, pero en función de sus posibilidades. Entonces hacemos individualmente programas de actividad-descanso, entonces a lo mejor para alguien tienes que estar haciendo cosas 1 hora y descansar 10 minutos. Y para otro va a ser, está 10 minutos haciendo algo y luego descansa 1 hora, dependiendo de su dolencia, de su limitación de movimiento, de su nivel de dolor. Efectivamente, eso es muy relevante a la hora de intervenir, muy relevante. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias.